Hermanos, estamos en los Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo cómo la iglesia le impuso las manos en Antioquía a Pablo y Bernabé y los llamó, los escogió para que fueran a predicar el Evangelio. Es importante notar que es a partir de este momento que San Lucas comienza a llamar a Saulo por su nuevo nombre, Pablo. Hermanos, estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles y es el nombre de Saulo. Sonaba un poco mal entre los de lengua griega, porque Saulos significa la manera de caminar de las prostitutas, y algunos han sugerido que Pablo tomó su nuevo nombre del neoconverso Sergio Paulo. Y después de Cornelio, este Sergio Paulo es el segundo oficial romano convertido y se convierte porque Pablo amenaza al falso mago de ceguera provisional, lo cual sucede en cuanto la anuncia, y esto impresionó mucho al gobernador. Y en uno de los primeros sitios visitados, llamado Pisidia, al ver los judíos locales que la sinagoga se llenó el siguiente sábado después de la primera predicación de San Pablo, el sábado anterior presentaron una fuerte oposición y lo mismo sucedió en otros sitios donde iban, pero el mensaje, dice la palabra, que se iba difundiendo. Y yo quisiera, hermano, que hoy sacaras tu palabra ahí en Hechos 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 44 al 52. Y yo quisiera que te fijaras ahí, hermano, cómo San Pablo llegó a predicar a esa sinagoga y dice que los judíos se van a llenar de envidia al ver cómo la gente, hermano, empezó a contradecir con insultos todo lo que Pablo decía, porque Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Y mira, hermano, lo que dice la palabra del Señor en Hechos 4, 13, del 44 al 52. Estamos leyendo, hermano, el Nuevo Testamento y ahora estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, que no son más que los hechos de la iglesia, los hechos del Espíritu Santo. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio.
Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, en Listra se cura un lisiado cuando Pablo le ordena caminar, y los gentiles, acostumbrados al politeísmo y la idolatría, pretendieron adorar a Pablo y Bernabé como dioses en forma de hombres. Eso nos refiere Hechos 14:11. Hermano, mira cómo la palabra se va difundiendo. Van habiendo controversias con los fariseos, van habiendo sanaciones, van habiendo curaciones. San Pablo y Bernabé con coraje le hablan ahí en las sinagogas el día sábado. Ya la palabra, hermano, ya salió de Jerusalén y está llegando a ciudades paganas, pero ahí los judíos, según la diáspora judía, esos judíos que no quisieron regresar a reconstruir Jerusalén, se habían quedado en Babilonia y fueron exiliados a todo ese mar Mediterráneo, y van formando sinagogas, pero le van haciendo oposición a San Pablo. Esos fariseos, hermano, ya estamos en el año 50, 40, 50. Esta curación pone a Pablo a la altura de Pedro, lo que va mostrando que ambos siguen las huellas de Jesús el Mesías. Y al final la misión, San Pablo y Bernabé, nos va a decir Hechos 14:26. Hermano, yo quisiera que hoy sacara su palabra. Ahí en Hechos de los Apóstoles 14:26. Saca tu palabra, hermano. La palabra es la que nos produce fe, la que va cambiando nuestra forma de ver las cosas. Por eso es necesario, hermano, que nos vayamos formando, nos vayamos capacitando, sepamos cuáles son los orígenes de nuestra iglesia. Nuestra iglesia, hermano, tiene 2000 años. Leemos todos los textos, hermano. No quitamos, no omitimos, no tenemos temas, sino que vamos leyendo la palabra. Cada año, hermano, a eso se le llama un año litúrgico. En los ciclos A, B y C, si nosotros leyéramos los textos de todos los días, hermano, en 3 años leeríamos la palabra de Dios y conoceríamos nuestra fe. Mira, hermano, lo que dice Hechos 14:26. Se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron ahí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, cómo se reúne la iglesia, cómo le van contando todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y es que el testimonio de vida, hermano, es lo que va aumentando nuestra fe. Por eso yo te pido a ti, hermano, si puedes poner un poco de lo que Dios ha hecho en tu vida a través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de un retiro, eso, hermano, nos va edificando a nosotros. Y es que ahí, hermano, la iglesia va creciendo, van habiendo milagros, van habiendo sanaciones. San Pablo y Bernabé se van a todas esas ciudades. Y en la próxima predicación, hermano, vamos a ver cómo tiene lugar ese primer concilio en la iglesia. Como decíamos antes, hermano, la misión entre los gentiles va a causar una serie de controversias. Cuando San Pedro regresa a Jerusalén, después de bautizar a Cornelio y familia, muchos criticaron a Pedro por comer con hombres no circuncidados. Recordemos que al sentarse a la mesa con alguien era para los judíos una manera de hacer y de mostrar fraternidad, por lo que no comían con los paganos. Y ahora la predicación de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero también levantó muchas incomprensiones, porque un buen número de gentiles se unieron a la iglesia. Y eso, hermano, es lo que vamos a ver en la siguiente predicación,
cómo a través de esas controversias nuestra iglesia se reunió y formó el primer concilio de Jerusalén. Que el Señor te bendiga, hermano. Con María Santísima sigue escuchando la palabra de Dios.